Ahora vamos a hablar de malaria. Bueno, malaria causada por una especie, por un parásito llamado Falciparum, por un Plasmodium que existe 13 actualmente, el Plasmodium falciparum, vivas y ovale, ¿no? Que es del reino protista, del filo apicomplexa, de la familia Plasmodidae. La malaria o el paludismo es una enfermedad infecciosa caracterizada por fiebre y anemia principalmente, y esplenomegalia, y que es transmitido por el mosquito hembra del género Anopheles. La importancia es que de 300 a 500 millones hay de casos al año. Ocasiona esta enfermedad 1 millón de muertes. La edad pediátrica es la más afectada y 2.400.000 de personas en el mundo viven en zonas endémicas de malaria. Principalmente las causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, malaria se encuentra en la quinta causa de muerte infecciosa. Malaria en el mundo, las áreas endémicas, que son América Central, Suramérica, África y Asia. La distribución de malaria está catalogado como malaria de alto riesgo y países con malaria de bajo riesgo. Lo de rojo son países de alto riesgo para malaria, que principalmente es la selva del Perú, con Colombia, Ecuador, Brasil, ¿no? Que es lo que tienen más áreas de riesgo en Sudamérica. Malaria en las Américas, de los 37 países, 21 países hay riesgo de transmisión. Estas zonas de transmisión hay 453 millones de habitantes y el riesgo alto involucra un 85 millones, que es un 19%. De todos los casos de malaria, el 36% se encuentran en Brasil, el resto de las regiones el 43%. Los casos de malaria en Perú hasta el año 2000 son principalmente por vivax. En el año 2015, en el año 2014, los casos de malaria por Plasmodium vivax fueron de 54.855 y de Plasmodium falciparum 10.439, y que estos casos principalmente se reportaron en la selva de nuestro Perú. Las especies de Plasmodium que existen en el Perú son 3: Plasmodium vivax, falciparum y malaria, y lo vale que su distribución es en África. Las formas evolutivas para malaria tenemos los esporozoitos, los esquizontes hepáticos, los hipnozoitos, los trofozoitos jóvenes y maduros, los esquizontes eritrocitarios y los merozoitos. Las formas evolutivas del vector en el ciclo sexual, ¿no? La fase gametocídica, ¿no? Se realiza en el Anopheles, ¿no? De ahí, en el hombre hay una fase ex-eritrocítica, ¿no? Y eritrocítica, que es las dos fases, que ambas fases forman el ciclo asexuado. Entonces, la fase extraeritrocítica se realiza en el hígado en el humano. Una vez que el mosquito pica, libera los esporozoitos
se transforman en trofozoitos en el hígado. Tienen dos formas, la forma de hipnozoitos, que son formas dormidas, latentes, las formas esquizogonias hepáticos. Estos esquizogonias hepáticos rompen al hepatocito, salen en forma de merozoitos. Estos pueden regresar al hígado o pueden invadir a los eritrocitos. Es ahí donde empieza la fase eritrocítica, con otros fosfozoitos eritrocíticos, de ahí merozoitos, esquizogonias eritrocíticas, se segmentan o tienen forma de anillo. Un porcentaje de ellos irán a gametocito femenino, gametocito masculino, y estos regresarán nuevamente a través de la picadura del mosquito, cuando se alimenta de la sangre, a la fase sexual del mosquito. Entonces vemos que los esporozoitos son las formas infectantes para el hombre. Los hipnozoitos son las formas latentes o dormidas, que principalmente se da en Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Que los trofozoitos jóvenes y maduros, que también se desarrolla en el hombre, junto con los esquizontes, merozoitos, gametocitos, ¿no?, que posteriormente, ya en el mosquito, la fase sexual se realiza por los gametocitos. Los esporozoitos son las formas infectantes, la liberación la forma del plasmodium, que se libera a la picadura del mosquito. Su núcleo está localizado en el tercio medio. Este parásito tiene su núcleo en el tercio medio. Su membrana externa está cubierta de una proteína que es antigénica y que actualmente vienen haciendo los estudios para vacunas a base de los antígenos reconocidos de los esporozoitos. Los esporozoitos selectivos van a los hepatocitos. Estos receptores tienen una alta afinidad a través de una proteína de circunsporozoítica y una proteína adhesiva, ingresan al hepatocito. Entonces, esta es la forma como el esporozoito penetra en las células hepáticas. Entonces hay que también ver conceptos importantes, que es una recaída, que es que resulta de la reactivación de los hipnozoitos, principalmente, que se encuentran en el hígado, de Plasmodium vivax y por Plasmodium ovale. La recrudescencia es la exacerbación de parasitemias que previamente han sido indetectables por el Plasmodium falciparum. ¿Hay una resistencia natural? Sí, una resistencia natural en algunas, digamos, infecciones, de algunas enfermedades hereditarias a la malaria. Tenemos, principalmente son la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es una enfermedad hereditaria que da una resistencia natural. El otro es la presencia de eritrocitos DAFI negativos, que también que nos confiere una resistencia a la infección a Plasmodium vivax. Y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enfermedad hereditaria, también que da una resistencia natural. En cuanto a la inmunología de la malaria, los habitantes de zonas endémicas adquieren inmunidad tanto cepa específica y como estadio específica, y que con las picaduras o con la exposición a picaduras de mosquitos infectados, esta se pierde si salimos de esta zona endémica. La inmunidad adquirida no previene nunca la enfermedad, pero sí las complicaciones, y que los susceptibles de malaria severa
son en personas inmunosuprimidas y en embarazadas. La tríada clásica. La tríada clásica es la característica de la fiebre. Es la fiebre o el acceso malárico, es la anemia y la esplenomegalia, con o sin ictericia. Entonces la tríada es la fiebre, la anemia y la esplenomegalia. En cuanto a las manifestaciones clínicas de malaria grave, ya es el compromiso cerebral como malaria cerebral, la anemia con palidez o con caída rápida de la hemoglobina, falla renal, ¿no? Y alteraciones hepáticas, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, edema pulmonar, son las principales. Entre la patogenia, para la patogenia hay factores del parásito, del huésped, y factores ambientales sociales. Los factores del parásito es, primero, si el parásito ya ha sido previamente expuesto a drogas, la vía de invasión, ¿no? Las toxinas mismas del parásito, las variaciones antigénicas, su polimorfismo. Los factores del huésped, a la cabeza tenemos el estado de inmunidad, la edad y el embarazo. Entre los factores geográficos y sociales, el acceso oportuno al tratamiento, la intensidad de transmisión del anófeles, que son los más importantes. En la patogénesis de la malaria por Plasmodium falciparum, vemos que el parasitismo es tanto que causa la destrucción del eritrocito, la liberación del parásito, los productos del eritrocito, la estimulación del estado inmune, los cambios en los eritrocitos, la formación de rosetas o de citoadherencias y el secuestro de ellos. Todo esto ocurre en malaria por Plasmodium falciparum. Este secuestro que estamos hablando es el secuestro de los microcapilares, ¿no? Que daña el metabolismo, daña también la activación de las células endoteliales, la liberación de citoquinas y de mediadores inflamatorios. La anemia. La anemia nunca se correlaciona con la parasitemia. Inclusive en malarias de mayor parasitemia siempre llevan, o de menor parasitemia siempre llevan al mismo compromiso de la anemia. Lo que sí es que se deben principalmente la anemia a un aumento de la eritrofagocitosis esplénica, la presencia de autoanticuerpos contra el parásito de los que están en los glóbulos rojos y la disfunción de la médula ósea por las citoquinas. ¿No? También otra característica importante es la pérdida de elasticidad de los eritrocitos. Vemos la deformación de los eritrocitos. Los eritrocitos ya infectados con el Plasmodium, cómo forman unos knobs o unas nodulaciones sobre su superficie. También hay malaria cerebral, que es la presencia de los parásitos adheridos al endotelio de los microcapilares del sistema nervioso central. La fisiopatología de la malaria, ¿no? Y del estado inmune juega una interrelación, hay una interrelación muy estrecha, ¿no? Con si es un viajero, es primo infección, o si él vive en áreas endémicas, ¿no? Si ya tiene ausencia o presencia de síntomas o si tiene anticuerpo contra el parásito. La malaria y el embarazo. La presencia de Plasmodium falciparum hace que haya un secuestro placentario. Esto trae una disminución de los nutrientes y bajo peso al nacer. Dentro de las características de la fiebre de la malaria, vemos que están correlacionados con la elevación de los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa, asociado a la liberación de las proteínas del parásito durante la ruptura de los eritrocitos, van a producir
la fiebre. Ya hemos visto que la patogenia de la anemia es la ruptura de los glóbulos rojos durante las esquizogonias, la presencia de anticuerpos, la diseridoproiesis con el secuestro esplénico. Los periodos de incubación son muy diferentes para los tres tipos de Plasmodium o de malaria. Plasmodium falciparum, el periodo de incubación es de promedio de 12 días, de Vivax es de 14 días y que con recaídas múltiples cada 8 a 13 meses. Y de malaria es cada 30 días. Se ha visto que en la crítica de la fiebre del acceso malárico hay una fase fría, que son llamada por presencia de escalofríos, malestar, frío intenso, piel de gallina, pulso rápido, con cianosis distal que dura aproximadamente alrededor de 1 hora. La fase caliente, que es una fase térmica alrededor de los 40 grados, con pulso amplio, cefalea, vómitos, que dura alrededor de 2 a 4 horas. Y la fase húmeda, que es una sudoración, que se recupera la temperatura a niveles normales, hay una sensación de mejoría y un sueño profundo que también dura aproximadamente 2 a 4 horas. Y todo esto va seguido de una fase de apirexia por 2 días aproximadamente. La presentación clínica de la malaria es una malaria clásica, una malaria crónica, malaria en niños, malaria en embarazadas. La malaria crónica es esplenomegalia con hepatomegalia, con cursos de fiebre, ya una piel amarilla, palpitaciones, hipotensión, somnolencia, y sus niveles de parasitemia son muy bajas. La malaria en niños generalmente son más susceptibles a malaria cerebral. El 7% dejan secuelas neurológicas. Y que estos pueden necesitar una educación especial por desarrollar problemas cognitivos por la presencia o el desarrollo de malaria cerebral en niños. La malaria en embarazadas en la madre tiene una alta mortalidad por la presencia de anemia, pueden hacer insuficiencia cardíaca por la presencia de anemia, palpitaciones, mareos, cansancio y disnea. En el producto es un niño de bajo peso, un riesgo aumentado de muerte neonatal y la presencia de hipoglicemia del recién nacido. Otras formas de presencia de malaria son nefropatía por malaria con síndrome nefrótico por Plasmodium malariae, esplenomegalia malárica hiperreactiva, lo que causadas por Plasmodium vivax principalmente. También hay una fiebre hemoglobinúrica que es de inicio brusco, fiebre, vómitos, biliosis, ictericia, hepatomegalia con anuria y muerte. La inmunidad de la embarazada en la malaria, hay que controlar el cortisol sérico. No olvidemos que hay un secuestro en la placenta, ¿no?, de los glóbulos rojos. En cuanto a la malaria severa, su definición es cualquier paciente con diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum, principalmente, porque también se ha visto malaria severa en Plasmodium vivax, con disfunción de un órgano vital, con alta parasitemia y intolerancia oral. La anemia más severa siempre es por Plasmodium falciparum, por la presencia de hemólisis intravascular, la presencia de NOMS como estas nodulaciones en la superficie del eritrocito, la formación de rosetas, la adhesión eritrocitaria o secuestro eritrocitario en las células endoteliales. Ahora vamos a ver cómo es la patogenia de malaria cerebral. La hipótesis mecánica es que hay una interacción de la proteína del Plasmodium falciparum con las células endoteliales, principalmente con ICAN1. Estos
estas interacciones va a haber una disminución en el flujo sanguíneo microvascular. Esto va a llevar a la hipoxia cerebral. Esta, además de la citoadherencia de los glóbulos rojos, tanto parasitados y no parasitados en la microvasculatura, va a llevar a la presencia de malaria cerebral. La hipótesis humoral es que tanto el factor de necrosis tumoral liberado por la lisis de los eritrocitos, estos van a activar otras citoquinas como la interleuquina 1, el óxido nítrico. Este óxido nítrico atraviesa la barrera hematoencefálica y produce una alteración del estado de la conciencia, pero todo esto es reversible. Sigamos con la patogénesis. Ya vimos que hay causas mecánicas y causas humorales. Las causas mecánicas, ya vimos una oclusión de la microvasculatura, alteración de la permeabilidad y alteraciones inmunológicas. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Los signos de mal pronóstico son parasitemias elevadas, es decir, más de 100.000 parásitos por microlitros, gran cantidad de estadios inmaduros como trofozoitos o esquizontes en sangre periférica y mayor proporción de polimorfonucleares conteniendo el pigmento malárico. Los criterios de severidad según la OMS tenemos la presencia de malaria cerebral, la presencia de anemia severa, compromisos con órganos como falla renal, hipoglicemia, desequilibrio hidroelectrolítico, hiperpirexia, trastornos de la coagulación, con shock, edema pulmonar, hemoglobinomias y la parasitemia elevada. Entonces, las manifestaciones de malaria puede ser una malaria severa cerebral con convulsiones, alteración del sensorio, trastornos de la marcha, trastornos neurológicos. Entonces acá vimos niños con malaria cerebral. No se olvidar que el 10% de los niños que tienen malaria cerebral tienen secuelas permanentes y en adultos el 3%. Entonces, las infecciones por Plasmodium falciparum es una emergencia médica. El tratamiento debe ser temprano y oportuno. No olvidar que malaria severa por Plasmodium falciparum tiene una mortalidad del 20%, aún con tratamiento adecuado. Los diagnósticos diferenciales, principalmente meningoencefalitis, fiebres hemorrágicas, estado de sepsis, cuadro de intoxicaciones por metales, fiebres entéricas, leptospira, son los diagnósticos diferenciales más importantes. Para hacer el diagnóstico de malaria necesitamos, aparte del dato epidemiológico y el dato clínico, hacer gota gruesa y extendido. Otras pruebas inmunológicas, ELISA, inmunofluorescencia y cintas reactivas, como pruebas rápidas. También podemos recurrir a la biología molecular como la cadena polimerasa, fluorescencia o exámenes paraclínicos que nos puedan también soportar el diagnóstico de malaria grave. El diagnóstico parasitológico, no olvidar, ya dijimos que es el frotis de sangre periférica y la gota gruesa. Hay una diferenciación, sí, la diferenciación microbiológica de especies, ¿no? Lo más importante es la presencia de trofozoitos jóvenes que para Plasmodium vivax tienen forma de anillo. Tienen una forma de un anillo que en el Plasmodium falciparum es un anillo binucleado. Y la presencia de esquizontes, que es propio solo de Plasmodium vivax y de Plasmodium malaria. Que estos no se van a ver en Plasmodium falciparum porque son secuestrados en los capilares profundos. Los gametocitos en Plasmodium vivax son redondeados, los glóbulos rojos son de gran tamaño que contienen a estos. En Plasmodium falciparum tienen forma de media luna o de semiluna, y en Plasmodium malariae ocupan todo el glóbulo rojo. Acá tenemos Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae.
Entre los métodos diagnósticos alternativos ya vimos que es pruebas rápidas con tiras reactivas por inmunocromatografía, que dos líneas, estas pruebas rápidas nos indican presencia de Plasmodium falciparum, una línea es Plasmodium vivax, y sin una línea es que el paciente no tiene malaria. Hay unas pruebas para unas proteínas especiales también que nos pueden permitir la discriminación para Plasmodium falciparum. La presencia bueno, en cuanto a la capabilidad, esta prueba solo es detectable para Plasmodium falciparum. Si hacemos una prueba del PFHRP2, si hacemos una prueba que incluye además el PMA, también podemos detectar inclusive las 4 especies que hay, ¿no? Y el límite de detección es importante. Si queremos a través de la prueba PFHRP2, tenemos que tener índices parasitológicos más de 40-100. Si es para Plasmodium vivas, tenemos que tener inclusive alrededor más de 1000 parásitos por microlitro. ¿Ya? Y la prueba de deshidrogenasa láctica en plasma tiene que haber concentraciones más o menos de 100 a 200 parásitos por microlitro, tanto para Plasmodium falciparum, para malaria y para ovale, cada uno. Ya, los frotes de sangre periférica es de acuerdo al entrenamiento del observador, tiene que ser la visualización directa de los parásitos, la sangre periférica dura de 20 a 60 minutos, la prueba con tiras reactivas es más rápida, alrededor de los 5 minutos, la diferenciación de especies es posible, sí, a través del frote de sangre periférica. La prueba rápida no diferencia las especies, ni tampoco infecciones mixtas. La cuantificación es posible, sí, densidad parasitaria, pero con tira reactiva no es posible, solo es algo no cuantificable. El estatus, el frote de sangre periférica es el gol estándar y la comparación con la prueba rápida es que es un método alternativo. En cuanto al costo, menos de $1 para frote de sangre periférica y pruebas rápidas a través de inmunocromatografía, alrededor de $1 hasta $10. Lo que la caracteriza es la recrudescencia. La recrudescencia por Plasmodium falciparum es muy importante, ¿no? Debido a su es sensible, sí. Y la recrudescencia es sensible cuando tienen carga parasitaria menor de 25%. La recrudescencia tardía es definida cuando la parasitemia reducida se reduce a menos de 25% en 48 horas, pero reaparece en 2 a 4 semanas. La recrudescencia temprana es cuando la parasitemia es reducida a menos de 25% en 48 horas, pero reaparece antes de las 2 semanas. La recrudescencia 2 es cuando hay una reducción de la parasitemia, pero esto es entre 25 y 75% a las 48 horas, pero después desaparece, después persiste a los 7 días. Y la recrudescencia 3 es cuando hay reducción de la parasitemia al menos del 25%, pero aumenta a las 48 horas. Esos son los tipos de recrudescencia que hay en Plasmodium falciparum en base al tratamiento. Los factores de riesgo relacionados, ya lo vimos, es humanos, vectoriales y parasitarios, ¿no? Los humanos relacionados con la actividad de trabajo, con el nivel socioeconómico, las medidas de protección que tengan, se utilizan o no mosquiteros, el ámbito de vivienda, si es población urbana, población rural, el uso de vestimentas, su estado inmune. En cambio, vectoriales es la presencia del vector en las zonas, la susceptibilidad a insecticidas, la densidad de larvas, la densidad de adultos, el comportamiento relacionados con la picadura, ¿no? Y la longevidad y la capacidad vectorial. Y el otro factor es importante, el factor parasitario, la especie y la cepa, ¿no? Que son importantes, ¿sí? También, y el índice de resistencia que hay
a los fármacos antimaláricos. Bueno, las estrategias para el control de la malaria, que tenga el diagnóstico que ser precoz, oportuno, hay que usar medidas de barrera para evitar picaduras del insecto en zonas endémicas, el uso de insecticidas residuales y la educación de la población. Los esquemas terapéuticos vigentes siguen basados en cloroquina primaquina, ¿no? Tanto para Plasmodium vivax como para Plasmodium malariae. Pero ya cuando es malaria por Plasmodium falciparum, las guías de manejo actuales del Ministerio de Salud varían si es en la costa norte o si es en la selva amazónica. Entonces, en base a ellos, ¿por qué? Porque en la selva amazónica hay altas tasas de resistencia a sulfadoxina pirimetamina. Entonces, el tratamiento de primera línea es en base a mefloquina. El tratamiento de malaria por Plasmodium vivax es en base a cloroquina y primaquina. Primaquina 7 días y cloroquina 3. Ya, primaquina porque 7 días para los estados dormidos de los hipnozoitos, para poder barrer con los hipnozoitos, por eso la primaquina se da 7 días. Y la cloroquina, que es un antimalárico parasiticida importante. En gestantes, la cloroquina se da en 3 días, 3 días de tratamiento y de ahí semanal hasta que termine el parto. Cuando concluye el parto, se da recién primaquina. ¿Por qué? Por la hemólisis que puede ocasionar al feto. Entonces, en gestantes, el tratamiento es cloroquina, los 3 dosis, 3 días, 2 días, luego semanalmente hasta concluir el parto. Después del parto ya recién se puede dar primaquina los 7 días que manda la guía. Las reacciones a veces a la cloroquina, síntomas principalmente gastrointestinales. Graves, como daño visual, son poco reportados como dosis acumulativa, puede inducir crisis de porfiria, puede causar hemólisis en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, leucopenia, anemia plástica, trastornos neurológicos. Y la primaquina, lo que sí, la primaquina puede dar neutropenia, leucopenia importante, metahemoglobinemia principalmente en los recién nacidos, por eso primaquina no se da en la gestación. Reacciones adversas, anemia hemolítica, más aún cuando las personas están asociadas a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En niños mayores de 1 año, ya para Plasmodium falciparum, sulfadoxina pirimetamina con artesunato. 1 dosis de sulfadoxina pirimetamina y 3 dosis de artesunato. Las reacciones adversas a sulfadoxina pirimetamina, síndrome de Steven-Johnson a la cabeza, ictericia y anemia plástica. Las reacciones adversas al artesunato generalmente es una droga muy bien tolerable que puede dar incipientemente síntomas gastrointestinales. Ahora vamos a ver el tratamiento de segunda línea ya para niños con Plasmodium falciparum no complicado. Tenemos mefloquina con artesunato, son 2 días de mefloquina, 3 días de artesunato. No se olviden que la mefloquina se da recién en el segundo o el tercer día y el artesunato desde el primer día. Las reacciones adversas a mefloquina, ¿no? También síntomas gastrointestinales, ¿no? Puede estar contraindicado en pacientes que tengan cuadros neurológicos como epilepsias, desórdenes psiquiátricos. Las reacciones adversas al tratamiento concomitante de mefloquina artesunato es muy bien tolerado, no hay muchas reacciones adversas, excepto los gastrointestinales o los ya descritos anteriormente. Ahora, en niños de tercera línea, el tratamiento de niños de tercera línea principalmente son quinina, primaquina, mañana
tarde quinina y en la noche clindamicina con quinina. El tratamiento dura 7 días, la primaquina solo se da al tercer día, ¿no? Y la clindamicina a partir del tercer día hasta el séptimo día. Tanto quinina como clindamicina en la mañana se da del primero uno para del primero al séptimo para el primero, y clindamicina por la mañana a partir del tercer día. Las reacciones adversas a la quinina también son síntomas gastrointestinales principalmente, ¿no? Y puede ir acompañado a veces a visión borrosa, cambios en la coloración de la visión, uno dice daltonismo, pero son muy raros las reacciones adversas. Se ha descrito también síntomas cardiovasculares como hipotensión, no severa, ¿no? O que puede hacer interacción con los beta bloqueadores o con digoxina. Reacciones adversas a la clindamicina, ya hemos visto que son síntomas, sabemos que son síntomas gastrointestinales, colitis pseudomembranosa por Clostridium, es muy alejado porque el tratamiento máximo no excede más de 7 días. Entonces las complicaciones de la malaria por Plasmodium, vemos que son pacientes que en edad extrema, los gestantes, ¿no? Más las primigestas, más aún también las que nunca han tenido exposición a zonas endémicas, los inmunosuprimidos, los esplenectomizados y los pacientes que tengan falla orgánica preexistente, como pacientes cirróticos, pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Hay un score de evaluación de malaria grave, ¿no? Que es que tengan malaria cerebral, que tengan un compromiso de la conciencia, o pacientes que tengan un score menos de Glasgow de menos de 13, o pacientes que presenten cuadros convulsivos a las 2 horas o dentro de las 2 horas y 24 horas, que puede tratarse como un score de evaluación, que hagan edema agudo de pulmón, que hagan falla renal aguda, que tengan hipoglicemia, anemia, o que tengan índices altos de parasitemia. También que estén inmunológicamente inestables, como la presión sistólica menos de 70, que tengan hipeririexia más de 39, que tengan recuento plaquetario menos de 50.000, que tengan acidosis metabólica y que tengan trastornos del ácido base, principalmente. El tratamiento de malaria complicada, y hemos visto quinina con una dosis de carga, dosis de mantenimiento y la modificación a las 48 horas. No se olviden que la quinina se da con dextrosa, ¿no? Primero la dosis de carga es 20 miligramos por kilo de peso con dextrosa, de ahí luego una dosis de mantenimiento de 10 miligramos de quinina por kilo de peso, y luego ya pasada el día, a las 48 horas de tratamiento, bajar a 5 o 7 miligramos de kilo por peso de quinina, y la clindamicina de 10 miligramos por kilo de peso. Hay que tener cuidado, y hemos dicho, la infusión rápida, porque puede dar arritmias por quinina, una sobredosis, que puede llevar inclusive a la hipoglicemia tanto en gestantes o en pacientes con insuficiencia renal crónica. También hay que tener el riesgo, la asociación de clindamicina con quinina por el riesgo de hipoglicemia, pero cuando el tratamiento va más allá de los 7 días. El manejo de malaria cerebral es mantener la perfusión de la vía aérea, monitorear funciones vitales, monitorear diuresis, vigilar escales Glasgow, ¿no? Y evitar los sucesos de presión. Bueno, malaria por Plasmodium falciparum, ¿qué errores en diagnóstico hay? Por ejemplo, que no tengamos un frotis sanguíneo, que subestimemos la gravedad de la enfermedad, que tengamos un diagnóstico parasitológico equivocado, que no sea malaria falciparum, que nos informen como malaria vivax. También podría ser un error en el diagnóstico. Que no sospechemos que el paciente tenga alguna complicación como hipoglicemia, ¿no? Que tenga el diagnóstico de equívoco de encefalitis por otra causa. Esto también nos lleve que haya un retraso en el tratamiento, que no manejemos una dosis adecuada,
que interrumpamos el tratamiento, que no sepamos el cambio de la droga parenteral a vía oral y que no tengamos que en cuenta de un efecto acumulativo también que puede ocasionar el uso de quinina. La prevención de la malaria en sí, el uso adecuado de mosquiteros, ropa, repelentes, quimioprofilaxis a los viajeros, ¿no? Principalmente por tratamiento con doxiciclina, medidas de protección poblacional, el diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, ¿no? Buena interrelación con promotores de salud, control de tratamiento de los colaterales, el mejoramiento y el seguimiento del control vectorial, que son las medidas más importantes. El uso de quimioprofilaxia no evita la infección por malaria, pero sí previene la aparición de síntomas y formas graves. Principalmente, la prevención se utiliza doxiciclina y cloroquina, ¿no? En áreas, ya lo dije, en áreas sensibles a la cloroquina es cloroquina, ¿no? Por ejemplo, si queremos viajar a la selva en que hay alta incidencia así de Plasmodium vivax, podemos utilizar profilaxis con cloroquina, que debemos ir a zonas endémicas como Piura, Tumbes, de malaria, que hay alta prevalencia para malaria vivax, podemos utilizar con profilaxis cloroquina, 500 miligramos o 300 miligramos de base una vez a la semana, ¿no? Y lo malo es que tenemos que empezar 1 o 2 semanas antes de viajar, ¿no? Y continuar hasta al mes después de haber abandonado la área endémica. Otras formas también tenemos doxiciclina, que son 1 o 2 días antes de viajar y continuar hasta un mes después de dejar la área endémica. El uso de mefloquina es una vez a la semana y también se puede empezar de 1 a 2 semanas antes de viajar. En niños, cloroquina, 5 miligramos de base por kilo semanal, hasta los 4 semanas. En mujeres gestantes es el mismo esquema, no se olviden que cloroquina sí puede utilizarse en gestantes, mefloquina también, igual que la dosis de adulto, pero doxiciclina no se debe usar en mujeres gestantes. Los efectos adversos siempre son los síntomas gastrointestinales a la cabeza. Ya, eso es todo.